Hola, muy buenos días. Gracias a todos por conectarse a esta plática. Vamos a platicar del niño con fiebre. Soy la doctora Gloria Huerta y vamos a platicar un ratito de cómo en el primer contacto tenemos que hacer las diferencias entre las gravedades dependiendo la edad del niño que se presenta con fiebre. Definimos fiebre como mayor a 38 grados centígrados. Es importante entender que la fiebre es un mecanismo de defensa y que hasta cierto punto debemos de permitir ciertas elevaciones térmicas en diferentes edades pediátricas, pero cuando un niño llega a 38 grados centígrados o más, tenemos que buscar algunas situaciones clínicas y principalmente tenemos que llamar la atención en algunos grupos de edad, principalmente los neonatos. Voy a empezar platicando de los neonatos, la edad desde que nacen hasta que cumplen 28 días de vida, y me voy a extender en esta presentación, en esta primera diapositiva, hasta los 3 meses, porque un niño desde que nace y hasta los 3 meses que presenta fiebre es un niño que debe de considerarse grave. Son niños que debemos de llevar una vigilancia extrema por la posibilidad de que padezcan alguna enfermedad, principalmente bacteriana invasiva, que pueda poner en riesgo su vida. Aquí tenemos porcentajes de probabilidad de que presenten una enfermedad bacteriana y principalmente en los neonatos este porcentaje es uno de los más altos, hasta el 3% de las ocasiones va a ser una infección bacteriana grave. Y dependiendo la edad de presentación, en los primeros 7 días o en los siguientes 7 días, vamos a determinar cuáles son los agentes etiológicos más probables o más frecuentes, pero siempre la evaluación de la fiebre en un recién nacido y en un paciente menor de 3 meses debe ser una evaluación hospitalaria para poder determinar la gravedad de un niño con tanta vulnerabilidad infecciosa e inmunológica. Tenemos en los primeros 7 días la probabilidad de una transmisión vertical. Ahorita más adelante vamos a platicar de cuál es la historia clínica y la exploración que tenemos que hacer con más detalle. Y después de los 7 días, lo más probable es que ya se haya adquirido en la comunidad y también el interrogatorio y la exploración puede variar un poco con respecto a los días de presentación. Definitivamente, y voy a ser muy reiterativa, todos estos niños menores de 3 meses con fiebre, toda la vigilancia debe ser hospitalaria hasta que descarte una infección grave que pueda poner en peligro su vida para evitar una mortalidad excesiva. Estos niños son muy lábiles y pueden cambiar en horas el estado clínico. Dentro de la evaluación intrahospitalaria que se va a hacer en estos bebés con fiebre, va a depender claramente de la exploración física que tengamos. No a todos les vamos a tomar una punción lumbar, no todos van a necesitar hemocultivos, prácticamente todos van a necesitar un examen general de orina y muy probablemente un urocultivo, pero va a depender mucho de cuál es la exploración física para lograr una buena toma de estudios hematológicos o estudios invasivos. Cuando tenemos una presentación muy temprana de una probable enfermedad infecciosa, en los primeros 7 días, una de las más importantes a descartar es una meningitis, una transmisión vertical de ciertos patógenos, principalmente del canal de parto. En México no es muy frecuente Streptococcus del grupo B, pero es uno de los patógenos que tenemos que descartar, principalmente si no ha tenido profilaxis materna o si supimos que estaba colonizada la madre por este patógeno. Como les digo, en México esto no es una patología frecuente, es mucho más frecuente algún patógeno entérico como Escherichia coli, y en este sentido tenemos que descartar la participación de estos microorganismos. Una de las principales enfermedades infecciosas que tenemos que descartar tanto en los primeros 7 días como en los segundos 7 días es una meningitis bacteriana por la posibilidad de secuelas que esta produce. Normalmente los pacientes que van a tener una bacteremia por estreptococo del grupo B, hasta el 10% pueden tener la presentación de meningitis y normalmente la mitad de ellos van a presentarse con convulsiones y con esto podemos lógicamente determinar
la terapia anticomicial y, por supuesto, empezar con tratamiento empírico mientras esperamos los resultados de los cultivos. Es importantísimo, siempre que tengamos la posibilidad o la necesidad de iniciar un manejo antimicrobiano, como vamos a ver al final de la plática, siempre estar sustentados después de una toma de hemocultivos o algún cultivo, dependiendo en donde sospechemos esta infección, para poder dirigir manejos o para poder suspender manejos innecesarios. ¿Qué pasa después de la etapa neonatal? Como les decía, hasta los 3 meses es un periodo muy vulnerable en donde las infecciones bacterianas pueden presentarse de manera grave y definitivamente un niño con fiebre arriba de 38 grados centígrados debe ser evaluado en un medio hospitalario. Independientemente considere que tiene una gripa porque solamente tiene mocos o estornudos, es importantísimo que sea una evaluación hospitalaria, porque en este sentido, la principal causa de ingreso a terapias intensivas en esta edad es, sí, una infección bacteriana producida por el virus sincicial respiratorio, pero también es la principal causa de muerte en el primer año de vida por una infección respiratoria seguida de la influenza actualmente que tenemos vacuna. Entonces, definitivamente tenemos que hacer esta vigilancia hospitalaria. Y por supuesto, cuando ya sospechamos o tenemos ya aislamiento de algún patógeno respiratorio, ahorita está muy de boga que todos estos niños les podemos hacer una prueba de PCR multiplex de exudado faríngeo o de nasofaríngeo, y con esto tenemos muy probablemente el patógeno respiratorio. Si ya con esto diagnosticamos un patógeno viral, la probabilidad de que sea una infección bacteriana asociada, por supuesto que disminuye en frecuencia, pero en esta edad, hasta los 3 meses, tenemos hasta un 10% de una infección bacteriana que pudiera ser sistémica y que pudiera ser grave y llevar a hospitalizaciones en terapia intensiva e incluso a la muerte. Y por supuesto, sabemos que estos chiquitos tienen muy poca probabilidad de darnos estos signos y síntomas muy precisos, la irritabilidad, que estén comiendo mal, el letargo, etcétera, son signos que son muy inespecíficos para darnos una pista diagnóstica. Incluso si tenemos diarrea o si tenemos una distensión abdominal, no necesariamente esto significa que el patógeno es un patógeno entérico, sino que más bien pueden tener una sepsis, están desarrollando una sepsis o una infección grave, y con esto, pues muy probablemente la exploración física y la toma de estudios va a ser muy difícil de determinar cuál es el principal sitio. Dentro de lo más frecuente a descartar en todas las edades pediátricas, cuando tenemos una fiebre en donde no tenemos un foco específico y lo único que tenemos es fiebre, siempre hay que pensar inicialmente en una infección urinaria, y una vez descartada esta infección urinaria tenemos que descartar algunos otros patógenos dependiendo de diferentes situaciones que vamos a ver más adelante. Dentro de la historia clínica, lo que les comentaba en estos chiquitos menores de 3 meses, por supuesto que tenemos que determinar cuáles son los síntomas pivote, cuáles son los síntomas que nos están dando estas pistas para el diagnóstico, si hay diarrea, si hay tos, si hay dificultad respiratoria, si hay retracción sifoidea, si está utilizando músculos accesorios para la respiración, si tengo algún ruido anormal en pulmón. Por supuesto que esto nos va a dar una pista diagnóstica, pero también es importantísimo entender que en los menores de 3 meses, así tengan solamente datos de neumonía, tenemos que pensar que es una enfermedad bacteriana sistémica, muy probablemente con focalización en pulmón, y esto principalmente si son niños muy chiquitos, porque normalmente la bacteremia focaliza principalmente en pulmón y no viceversa. Entonces, sí es importante, por supuesto, determinar cuáles son los sitios del cuerpo en donde están principalmente presentándose la sintomatología, pero hay que tratar a estos niños como una infección sistémica, y por eso la necesidad de un abordaje y un tratamiento hospitalario. Por supuesto, el estado de ánimo, todos los pediatras y bueno, todos los que tenemos este contacto con niños de cualquier edad, el ojo clínico es importantísimo, incluso las guías de tratamiento de infecciones sistémicas o de infecciones leves
te mencionan que depende mucho de cómo el pediatra o cómo el médico vea al paciente, si realmente parece tóxico o realmente parece una enfermedad grave, o solamente por la exploración podríamos pensar que es una infección leve que no pudiera poner en peligro la vida, pero nuevamente estos niños menores de 3 meses no hay que confiarnos de que esto no pueda evolucionar de manera rápida y por eso la vigilancia estrecha y de preferencia hospitalaria. Por supuesto, los contactos intradomiciliarios, las personas que estén enfermas dentro de casa, dentro de los contactos domiciliarios, es importante hacer este interrogatorio para normar conductas y, por supuesto, el hermano mayor tiene un cuadro gripal o tiene un cuadro enteral o tiene una enfermedad exantemática, por supuesto, eso es una pista diagnóstica. Si el niño acude a guardería, son otras pistas diagnósticas y definitivamente el momento de inmunización. Sabemos que a los 3 meses tenemos por lo menos las primeras dosis de las mayorías de las vacunas que vamos a recibir en la infancia, pero esto no significa que estén exentos de presentar esas enfermedades porque todavía no tienen esquemas completos, entonces es importante determinar cuántas dosis de qué vacunas tiene para hablar de las probables frecuencias. Y también, por supuesto, la historia materna es muy importante, saber si cursó con una infección de transmisión sexual, qué tipo de nacimiento fue, si fue un parto fortuito, si fue una ruptura prematura de membrana, si fue una cesárea, si fue un parto normal. Definitivamente todas estas datos son pistas muy importantes para hacer un diagnóstico diferencial de tipo de infección que sea. También, por supuesto, si la mamá recibió vacunas durante el embarazo, la vacuna de influenza, la vacuna de tosferina, qué otro tipo de vacunas pudo haber recibido durante el embarazo o qué vacunas no recibió durante el embarazo y poder determinar si alguna de estos patógenos que debimos de haber protegido en la etapa perinatal pudieran ser la causa de la fiebre de este paciente. Por supuesto, si es prematuro, si hubo hipoxia, si hubo algún dato de infección periparto y la edad gestacional del paciente también son datos importantes para determinar la gravedad y el seguimiento de estos pacientes en manera hospitalaria. Actualmente ya no es tan frecuente la circuncisión en los neonatos, pero también es un procedimiento invasivo que puede darnos alguna información en caso de que el niño haya sido circuncidado durante el periodo perinatal. Y si requirió alguna estancia hospitalaria, si requirió de canalizaciones, de sondas urinarias o alguna otra invasión que nos pueda dar esta información. Después de estos 3 meses, las cosas con la fiebre y los niños disminuye un poco la gravedad y disminuye un poco la urgencia de atención. Es importantísimo mencionar que el 90% de todas las infecciones, ya sea respiratorias o gastrointestinales de los niños menores de 5 años, son virales hasta demostrar lo contrario y no requieren antibiótico a menos que requieran ser hospitalizados, a excepción de las infecciones de vías urinarias, que son las principales infecciones bacterianas en la edad pediátrica que requieren antibiótico. Pero aquí sí quiero ser muy reiterativa, que los niños menores de 5 años no requieren antibióticos a menos que deban estar hospitalizados si tienen una enfermedad respiratoria o una enfermedad gastrointestinal y por lo tanto mucho menos requieren manejos combinados de antibióticos. Y esto es muy importante porque se utilizan muchos antibióticos en menores de 5 años que no son necesarios y principalmente tiene que ver con este desconocimiento de las infecciones respiratorias que en su mayoría van a ser virales y las infecciones gastrointestinales que en su mayoría van a ser virales. Por supuesto, si tengo un niño que no tiene su esquema de vacunación completo y tengo un niño con fiebre, la posibilidad de que tenga una bacteremia oculta, principalmente por Streptococcus pneumoniae o Haemophilus influenza, antes de la era prevacunas, antes de tener la vacuna contra neumococo y antes de tener la vacuna contra Haemophilus influenza, hasta el 4% de los niños que se presentaban con 38 grados centígrados o más en urgencias era debido a una bacteremia por estos patógenos. Pero actualmente, con el esquema de vacunación que incluye, además de muchos otros, Streptococo y Haemophilus influenza, esta posibilidad, por supuesto que ha disminuido a 0.5%. Entonces, pensar
en una bacteremia oculta, en un paciente que está completamente inmunizado, es muy poco probable y por supuesto la necesidad de antibióticos es prácticamente nula. En este sentido, entendiendo que este 0.5% de los casos pueden ser por bacterias, neumococo es uno de los principales y tenemos que ver si este neumococo se está expresando en alguna parte del sistema respiratorio, ya sea como sinusitis, como otitis, como alguna neumonía, y tenemos que hacer una exploración física muy detallada, y a partir de esta edad ya es mucho más fácil saber en dónde está el foco. Ya no son infecciones sistémicas. Si tiene una infección respiratoria pulmonar, vamos a tener esta información durante la exploración. Asimismo, por supuesto, si encontramos celulitis, si encontramos como datos de meningitis, es importante en los niños que tienen todavía fontanela abierta determinar si no hay una presión excesiva para descartar la meningitis, que es una de las más graves. Pero nuevamente, a un niño completamente vacunado contra neumococo, es muy poco probable esta posibilidad. También, por supuesto, que la exploración física completa es importantísima, porque también otro porcentaje no escaso de este 0.5 pueden ser infecciones en piel, principalmente por Staphylococcus aureus, y aquí es importante también ver si no tuvo alguna enfermedad exantemática, o tuvo algún rascado, o tuvo alguna caída, etcétera, y tenemos que revisar la piel de este paciente. Y nuevamente, dentro de lo más importante a descartar en un niño que tiene fiebre, es una infección de vías urinarias. Supongo que ya han explicado enormemente cómo se tratan las infecciones de vías urinarias en este congreso, pero es importantísimo recalcar que no se permite ni una sola infección de vías urinarias, ni en niños ni en niñas. Antes las guías nos daban permiso de tolerar una infección de vías urinarias en las niñas y ninguna en los niños. Actualmente las guías nos dicen que una sola infección de vías urinarias en niños y en niñas es suficiente para empezar a descartar el por qué se presentan estas infecciones de vías urinarias y descartar malformaciones que puedan llevar a infecciones crónicas y por lo tanto cicatrices renales e insuficiencia renal al final. Y bueno, antes de llegar a esta insuficiencia renal, pues múltiples infecciones que producen infecciones graves por microorganismos multiresistentes por el uso excesivo de antibióticos. Como ya mencioné, en los niños, la historia clínica, tanto el interrogatorio como la exploración física es importantísima. Si tenemos ya un niño que nos puede explicar qué le duele, en dónde le duele y cuál es la intensidad, por supuesto que esto se va haciendo cada vez más sencillo llegar a un diagnóstico diferencial, pero la mayoría de las veces, y mientras tanto, tenemos que tener esta exploración física completa, principalmente el interrogatorio a la madre. Definitivamente la historia perinatal es muy importante en los primeros meses de vida y debo de asegurarme que a la madre durante el embarazo se le descartó haya padecido alguna infección como hepatitis B, hepatitis C, VIH o alguna otra infección de transmisión sexual para poder determinar que este niño puede ser sano. También tenemos criterios diagnósticos para decidir si a un niño con fiebre recurrente lo vamos a tratar como un niño que pudiera tener algún tipo de inmunocompromiso. Y también esto es importantísimo porque de repente nos llegan niños que tuvieron 4 o 5 neumonías en la edad pediátrica y tuvieron 4 o 5 sinusitis, tuvieron más de 3 otitis perforadas, y a nadie se le había ocurrido que ese niño pudiera tener alguna inmunodeficiencia. En este momento en México y en muchas partes del mundo, el diagnóstico de VIH, la media de diagnóstico en los niños de VIH son los 3 años, porque perdemos estas pistas diagnósticas a lo largo de su historia clínica. Entonces, es importante conocer cuáles son las infecciones que no podemos tolerar más de una vez al año o más de 2 veces al año, ¿no? Entonces,
Siempre en un niño con fiebre tenemos que preguntar si hay alguien más enfermo en casa que pudiera ser el contacto y, por ejemplo, en esta coyuntura de pandemia, todo lo que parezca COVID es COVID hasta demostrar lo contrario. A mí me ha llamado la atención que de repente me llegan niños con COVID que ya lo vieron 2 o 3 médicos antes, pero le dijeron que era solamente una gripa. Bueno, solamente una gripa puede ser COVID en este momento y hay que diagnosticarla y hay que tratar de descartarlo hasta que descarte por completo la posibilidad de que sea COVID. Lo mismo pasa en la temporada de influenza. Cuando tenemos temporada de influenza, todo es influenza, toda infección respiratoria y gastrointestinal durante la temporada de influenza es influenza hasta demostrar lo contrario. No puedo decir que es una gripita porque se puede presentar como una gripita tanto COVID, influenza, virus sincicial respiratorio y entonces hay que hacer esta historia clínica y este análisis de contactos domiciliarios y de riesgos asociados a esta enfermedad. Se acude o no a guardería, eso es un dato muy importante. Actualmente vimos todos los pediatras que si los niños no van a la escuela no tenemos trabajo y actualmente que se están reuniendo nuevamente empezamos a tener esta actividad en la consulta, los niños se juntan, los niños se enferman y por supuesto las guarderías es algo importante que preguntar. Si tenemos mascotas, si hemos salido de viaje, todo eso se tiene que hacer un diagnóstico, se tiene que hacer una exploración completa para determinar si puede haber asociado algún síndrome infeccioso. Infecciones previas, también toda la historia, si es un niño que repetidamente ha ido al pediatra y ha tenido fiebre, pero no ha tenido un diagnóstico como tal y de repente le dan antibiótico y se le quita, bueno, hay que ver exactamente cuáles son los síntomas que pudieron estar asociados y nuevamente las infecciones de vías urinarias pueden ser las más frecuentes, qué medicamentos ha tomado, si ha estado hospitalizado, historia de enfermedades crónicas en la familia, algo muy importante en los niños pequeños que acuden muy frecuentemente al pediatra por fiebre o alguna enfermedad probablemente leve. Una de las historias familiares que tenemos que descartar son estos abortos espontáneos previos que pueden darnos algunas pistas sobre síndromes y sobre inmunodeficiencias previas en productos anteriormente perdidos. Se tiene que documentar la temperatura. Existen patologías que tienen una frecuencia mucho mayor por la tarde de fiebre, por ejemplo, las fiebres tifoideas son principalmente fiebres vespertinas, entonces es importante la temporalidad de la temperatura, que tanto va defervesciendo. Sabemos que la mayoría de las enfermedades respiratorias y gastrointestinales, aun siendo virales, pueden tener fiebres muy altas, pero conforme pasan los días, 4 o 5 días, esta fiebre tiene que ir disminuyendo. Si esto no es así, bueno, ya dependiendo el tiempo que dure esta fiebre, bueno, ya se puede empezar a diagnosticar algunos otros síntomas de fiebre de origen desconocido. Y por supuesto, esto ya es una derivación al pediatra o al infectólogo pediatra con experiencia en estos casos. Siempre la apariencia clínica y el ojo del pediatra es muy importante. El llenado capilar, la taquipnea, la retracción, el letargo, todos los pediatras nos damos cuenta cuando realmente un paciente llega grave al consultorio. Y dentro de las cosas que tenemos que explorar, por supuesto, además de la frecuencia cardíaca respiratoria y en este momento la saturación, la tensión arterial y definitivamente el estado neurológico de ese paciente para determinar la necesidad de hospitalización. Y sí, si el paciente se ve tóxico, es un paciente grave que debe de seguir esta exploración y este diagnóstico en hospital. De la exploración física, pues es importantísimo desvestir al paciente, ¿no? Yo tengo a muchas mamás que me dicen, es que hace frío, me lo deja en calzoncitos, están cerradas las ventanas, no hay corrientes de aire, no pasa nada, pero necesito ver desde el cuero cabelludo hasta los pliegues de los dedos. ¿Por qué? Porque cualquier síntoma que me dé información sobre qué diagnóstico puede tener es importante. Entonces, una exploración física completa siempre va a ser indispensable en cualquier etapa de la vida, pero en los pacientes pediátricos que no tienen esta posibilidad de decirnos
cuál es su principal síntoma y su principal molestia. Por supuesto que tengo que explorarlo de pies a cabeza. Y algo importantísimo que sabemos todos los pediatras es si la mamá dice que no lo ve bien, ese paciente no está bien, aunque el pediatra lo vea en perfectas condiciones. Las mamás, y esto, bueno, y esto lo aprendí a la mala como mamá, las mamás tenemos este sexto sentido de saber cuando nuestros hijos no están bien, ¿no? De hecho, mi marido cirujano no me quería dejar llevar a mi hija a, a urgencias y porque él la veía bien, yo no la veía bien y tuvo una neumonía por virus inicial respiratorio de recién nacido, ¿no? Gracias a ese sexto sentido de su mamá, que además era pediatra, todo está bien, pero es importantísimo entender que si la mamá dice que el niño no está bien, lo vigilo hasta que la mamá esté tranquila y diga que su hijo puede regresar a casa en ese sentido. Entonces, hay varias pistas en diferentes edades de la vida de un niño, como el muñón umbilical, si el muñón umbilical ya tardó en caerse, si tiene ciertas características, ciertas consistencias, por supuesto que nos da información sobre alguna patología crónica, medir fontanelas, tocar fontanelas, hacer una exploración física completa, aunque creamos que ese niño va en perfectas condiciones porque tiene buena coloración. Es importantísimo tener esta exploración de pies a cabeza. Y los diagnósticos, bueno, aquí va a depender muchísimo de la edad del paciente, de qué tan grave o qué tan tóxico podemos ver a este paciente al momento de la exploración. Definitivamente todo niño con fiebre en donde yo no tenga ninguna sospecha diagnóstica por exploración física amerita un examen general de orina por la frecuencia de las infecciones de vías urinarias en estos pacientes. Definitivamente, si la fiebre es el único dato y es persistente o es recurrente, pues necesitamos hacer también algunos otros estudios de extensión. Y aquí los traté de poner en jerarquías, pero por supuesto que depende mucho de cómo veamos al paciente y cuáles sean las sospechas y diagnósticas que tengamos. Por supuesto, un niño que tiene algún síntoma meningio antes y todavía tiene fontanela, no necesitamos tomografía para realizar la punción lumbar. Definitivamente no hay un incremento tan importante de la presión si tenemos todavía la fontanela y no tenemos este riesgo de producir alguna complicación, y definitivamente una punción lumbar para conocer qué patógeno es y hacia dónde dirigir el manejo. No retrasar el inicio de los antibióticos, pero sí saber hacia dónde vamos a dirigir el manejo es importantísimo. Radiografías, ultrasonidos, y esto va a depender también de la sintomatología intestinal, respiratoria que vayamos encontrando. Por supuesto, si vemos un niño ictérico con síntomas gastrointestinales, bueno, y la química sanguínea nos dice que tiene transaminasas elevadas, bueno, pues entonces tengo que hacer algún otro tipo de búsqueda serológica, principalmente hepatitis, etcétera, ¿no? Y cada uno de los síntomas y la exploración nos van a normar este seguimiento de cuáles son los mejores estudios para determinar cuál es la causa de fiebre. Definitivamente, como empecé la plática, la fiebre es un mecanismo de defensa. Sabemos que hay ciertos pacientes que son muy susceptibles o tienen un umbral muy bajo de tolerancia a elevaciones de temperatura y puede producir ciertas irritabilidades extremas o incluso convulsiones. Y en estos pacientes tengo que disminuir esta elevación térmica lo más pronto posible. También tengo que tranquilizar a los padres en el sentido de que si no tengo este umbral bajo a la posibilidad de convulsiones por la elevación de temperatura, no se disminuye la temperatura de manera inmediata. Si yo tengo un niño que tiene un 37,6, 37,7, que está bien, que todavía está jugando, pues a lo mejor espero a ver cómo disminuye la temperatura por sí solo, porque el 87% o más de los patógenos que están en mi cuerpo al momento de que suben, bueno, que están en mi cuerpo produciendo alguna sintomatología de enfermedad, van a morir si mi temperatura sube por arriba de 37,6 grados centígrados. Entonces es parte
de este mecanismo de defensa que va a permitir que se evite esta diseminación del patógeno, de cualquier patógeno que sea, ya sea virus o bacteria. Por supuesto, como mamá y como pediatra, sé que la fiebre no es algo que nos guste que nuestros pacientes o nuestros hijos tengan, y tenemos diferentes antipiréticos. Definitivamente va a depender de si ya revisamos al paciente, ¿no? Actualmente está muy en boga esta exploración por videollamada, que realmente no es una exploración, es nada más o menos entender la sintomatología del niño. Y si no he revisado, si no estoy segura de que eso puede ser algo grave, realmente poner un antipirético potente, ¿no? Un ibuprofeno, un diclofenaco, un naproxen, no es la mejor opción. Hay muchas mamás que te van a decir el paracetamol no me funciona, y justo de eso se trata, porque si el paracetamol no funciona para disminuir esa elevación térmica y no permite que se mantenga esta temperatura corporal normal con la administración de cada 6 a 8 horas, por supuesto que es un paciente que tenemos sí o sí que revisar, porque no es una patología que pueda responder fácilmente a un antipirético, que no es que no funcione, finalmente necesita tal vez algún otro tipo de manejo. Entonces, es importantísimo no mandar algún antipirético que pueda producir un descenso de temperatura muy fácil y muy rápido, porque esto lógicamente puede ocultar síntomas importantes para un diagnóstico y un tratamiento certero. Una vez que lo revisamos y que ya sabemos que puede ser una infección respiratoria, un cuadro gripal, un cuadro en este momento COVID, ya lo revisamos, no tiene algún dato de neumonía grave, está saturando bien, etcétera. Por supuesto que podemos hacer alguna mezcla de antipiréticos con ciertos horarios para lograr un control de la temperatura, pero definitivamente esto de preferencia no se realiza hasta que no tenga una exploración física del paciente, por supuesto, ¿no? En todos los casos. Y los medios físicos. Los medios físicos también es un tratamiento antipirético, pero hay que saber en este momento que los medios físicos no son poner hielos en las axilas. A mí me tocó como niña pequeña que me pusieran hielos en las axilas o que me pusieran trapos fríos en la frente o en alguna parte del cuerpo. Los medios físicos como medida antipirética significa estar en el chorro de agua templada, ni siquiera fría, un agua que tolere el paciente, o sumergido en una tina con un agua templada, también que tolere el paciente, que esté tranquilo y que esté cómodo en esa agua por 20 minutos o más. Si lo dejo menos de esos 20 minutos, si lo dejo nada más 10, es como si le diera media dosis de paracetamol, y eso no es un medio físico, y también podemos utilizar esta alternativa para lograr la temperatura corporal en pacientes con infecciones que ya estoy tratando o que ya estoy tranquilo que revisé y que muy probablemente lo único que requieren es tiempo. Y ya para concluir, es indispensable entender qué tipo de estudios realizamos en los pacientes. Hay actualmente todavía esta necesidad de tomar estudios que no son necesarios para diagnóstico y que ya no tienen un sustento científico. Por ejemplo, las reacciones febriles. Las reacciones febriles es algo que ya no debe utilizarse para un diagnóstico de fiebre, para pensar en una fiebre tifoidea o en alguna rickettsiosis o en alguna brucelosis. Realmente tenemos que evitar el uso de estudios que, si nos van a dar alguna información, no vamos a saber cómo se expresa ese diagnóstico, porque ya realmente el sustento científico que tienen esos estudios pues es nulo, y sí pueden preocupar a los pacientes con los resultados que se tienen. Entonces necesitamos saber exactamente qué pedimos.
Es importante entender que no toda fiebre, diarrea, disuria, exantema, adenopatía, infiltrado pulmonar, expectoración purulenta, rinorrea, leucocitosis, desviación a la izquierda, elevación de la proteína C reactiva, piuria, pleocitosis en líquido cefalorraquídeo exudado, no significa que necesito antibióticos, ¿no? Actualmente, por ejemplo, en neonatos, si tiene plaquetopenia, leucocitosis, desviación a la izquierda, ya se ganaron su ceftamica o su ceftagenta, ¿no? Y es importantísimo entender que todos estos estudios no nos dan esta información microbiológica para un tratamiento bacteriano. Y como les mencioné, fuera de los 3 meses y desde los 3 meses hasta los 5 años, para que un niño o niña necesite antibiótico es porque necesita estar hospitalizado, fuera de las infecciones de vías urinarias. Entonces necesitamos entender este uso racional de antibióticos, porque lo que sí sabemos en este momento es que si un niño menor de 5 años recibió 3 o más tratamientos de antimicrobianos por cuadros respiratorios, gastrointestinales o lo que sea, sí tiene una mayor posibilidad de algunas otras patologías crónicas y reumatológicas en la edad del adolescente. Entonces, es indispensable no dar antibióticos si no sabemos exactamente si es una infección bacteriana, ¿no? Y si ya decidimos que es una infección bacteriana y vamos a dar el antibiótico, es indispensable asegurarnos de tomar una muestra para algún diagnóstico microbiológico. Si yo creo que esa diarrea necesita antibiótico, pues le tomo su coprocultivo y veo si realmente tiene Campylobacter o tiene Shigella, que son los únicos que necesitan antibiótico. Si realmente ya decidí que esa faringitis necesita antibiótico, pues le tomo su exudado faríngeo para ver si realmente es un estreptococo piógenes o una gonorrea que necesita antibióticos, ¿no? Entonces, es importantísimo sustentar el uso de antibióticos basándonos en un estudio microbiológico previo y, por supuesto, si descarto esa infección, pues también descartar el uso de antibióticos. Y, por ejemplo, aquí podemos ver piuria con pleocitosis, pero ¿es que eso necesita antibióticos? No, puede ser una cistitis viral que no necesariamente va a necesitar antibióticos y sí produce una disuria muy importante, puede tener hematuria y puede tener piuria, pero es una cistitis viral que lo único que voy a hacer es agregar todos los efectos adversos de los antibióticos que se van a iniciar. Entonces, sí, los diagnósticos diferenciales de fiebre en un niño pueden ser bacterianos, por supuesto que pueden ser bacterianos, y si estamos hablando de un niño menor de 3 meses, es importantísimo descartar estos patógenos, principalmente si están en meninge. Es imperativo empezar el diagnóstico, pero siempre tenemos tiempo de tomar primero los cultivos. Nunca, sí tenemos esta hora dorada del inicio de los antibióticos, incluso tenemos en algunos pacientes estos 20 minutos dorados para el inicio de antibióticos, pero eso no significa que no tenga la posibilidad y el tiempo de tomar los cultivos necesarios antes de iniciar los esquemas para poder desescalar los antibióticos y para poder hacer modificaciones de antibióticos en caso necesario. Y bueno, con estas conclusiones termino. Sí, la fiebre es uno de los principales síntomas que vamos a tener en la edad pediátrica y es mucho más frecuente en cualquier infección en menores de 2 años de edad. Ya después va disminuyendo la posibilidad de presentar fiebres y fiebres altas si se trata de un niño previamente sano. Siempre tenemos que tomar cultivos antes de iniciar antibióticos. Sí, definitivamente estos antibióticos se tienen que empezar en las primeras horas con alta sospecha, si tenemos pacientes con alta sospecha de infecciones graves, pero siempre nos da tiempo de tomar estudios microbiológicos. Limitar antibióticos de amplio espectro, por ejemplo, sabemos cuáles son las patologías que tengo que utilizar de inicio carbapenémico, a lo mejor una pancreatitis necrosa, ¿no? Con necrosis, con un porcentaje de necrosis muy altos. Bueno, sí, a lo mejor empiezo con carbapenémicos, pero previamente tomo cultivos. Muy pocas otras infecciones requieren este espectro tan elevado para un inicio empírico. Muy pocas veces necesitamos de manejo empírico
carbapenémicos, glucopéptidos o quinolonas. Es importantísimo entender esto. Restringir el uso de ciertos antibióticos, principalmente para evitar patógenos resistentes, y más si no tengo el sustento microbiológico. Por ejemplo, hay pacientes con infecciones de vías urinarias que tienen un JJ por alguna obstrucción y que están persistentemente colonizados por un enterococo que es perfectamente sensible a la ampicilina. Bueno, aunque le dé lo que le dé, si no le quito ese JJ, no se le va a quitar el enterococo, y lo único que necesita es quitarle el JJ y la ampicilina. No necesita ni vancomicina ni linezolide. Entonces, es importante entender también el patógeno, por qué nos remite dependiendo las características de cada paciente. Y por supuesto, el tipo de antibiótico va a estar normado por el perfil de sensibilidad, y entonces si no tengo un cultivo previo, pues es difícil que podamos desescalar o dirigir manejos de manera adecuada. Con esta termino. Agradezco mucho su atención y estoy pendiente de sus preguntas. Muchas gracias.